Ya no voy a presentar la agencia porque ya nos conocen, pero quería de todas maneras agradecerlos a todos por venir a esta última mesa del ciclo Afrodescendencia. El día de hoy contamos con la participación de Citlali Domínguez eh, y de Coral Carballo. Voy a decir solo dos cosas de cada uno en realidad. Citlali Domínguez está haciendo aquí su doctorado en historia y si entendí bien nos vas a presentar hoy una parte de tus investigaciones en Ujú, formato muy corto porque tenemos solo 20 sí, minutos. Y Coral nos va a mostrar una parte de su proyecto fotográfico, especialmente relacionado al álbum familiar, que es algo que has estado trabajando pues últimamente, en realidad es reciente. Sí, sí. nos contestan Bueno, ahorita. Pero entonces, bueno, ya les dejaré, perdóname, ya les dejaré la palabra a ustedes y solamente repito una vez más, para los que quieran verlo en francés, escucharlo en francés, está el botoncito de interpretación y Giselle está con nosotras. Citlali, sí. te cedo la palabra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por la invitación. Voy a compartir el PowerPoint, la presentación que hice. Ah, ¿Puedes activar el partage d'écran para que pueda compartir? Ya, listo. Entonces, ay, no, a ver, esperen, voy para acá. No, es aquí, es acá. Ahí están viendo mi correo. Listo. ¿Ven todos las diapositivas? Sí, se ¿Sí? ve. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los que han venido a este último ciclo de conferencias sobre afrodescendientes en México. Yo hoy en día les voy a compartir una presentación de alrededor de 20 minutos. Es una síntesis un poco de cómo, bueno, yo abordo o trato de abordar en mi trabajo de investigación o mi propuesta para esta comunicación también es que tengamos una mirada histórica y crítica a los orígenes de los africanos y sus descendientes en el actual México. Entendiendo que, bueno, que el país no siempre fue un país, no siempre fue una república, sino que antes de ser lo que hoy es en México, formó su territorio, que incluso iba hasta el norte de lo que es México y llegaba al sur de los Estados Unidos, pues formó parte de un imperio que fue el Imperio Español y que durante esa llegada, esos orígenes que vamos a encontrar a los africanos y sus descendientes en México, se remonta justamente a la presencia española. Es decir, que creo que tenemos que empezar a pensar, a imaginar que con la llegada de los españoles también llegaron las primeras personas de origen africano en el país. Ustedes lo que ven en este título que le di a la comunicación, a la ponencia, bueno, son una serie de imágenes, unas que son imágenes históricas, como es la del encuentro de Cortés con Moctezuma, es la imagen también de una artista veracruzana que ya ha fallecido, que era una arpista internacional, la Negra Graciana, así se llamaba. Es una imagen un poco idílica de la leyenda de la mulata de Córdoba, una mujer de origen africano mestiza, y una imagen también de los actuales afrodescendientes que hay en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en la parte del Pacífico mexicano. Y otra imagen histórica que es las danzas, las fiestas que había en México, que había, perdón, durante el periodo colonial de la fiesta de Reyes. Entonces, bueno, esa es el título que le he dado. El por qué le he nombrado así a esta comunicación, a esta ponencia, es porque además de buscar, de hacer una reflexión de los orígenes de esta presencia africana en México, la busco hacer a partir de una perspectiva de la larga duración y de una historia conectada en una historia social. Es decir, que esta presencia de los africanos en México no se puede entender sin mirar otras historias que atraviesan el Atlántico, que es una historia, por ejemplo, la historia de la Europa peninsular,
específicamente la de España y Portugal, y también una historia con África, que es el otro continente, y una relación histórica y vieja que había o que siempre ha habido entre europeos y africanos. ¿Qué es la idea de esta presentación que yo preparé? Bueno, una es tener una mirada también que desmonta los tópicos que se tiene acerca de que los africanos fueron por antonomasia esclavos o esclavizados. Y esta idea que se nutre imaginario colectivo donde el africano es un esclavo o llegó como esclavo, no nos deja pensar que hubo otras historias alrededor de esa inmigración, que si bien es cierto, la mayoría fue forzada, es decir, van, sobre todo los que salen del continente africano, son esclavizados. También hubo otro tipo de inmigración que es la libre, es decir, gente que se mueve, que se desplaza, que a través del mundo colonial atlántico, cuando España tiene en su posesión los territorios que hoy conocemos como Latinoamérica, o le decimos Latinoamérica. Entonces, bueno, esa es una idea. Y también mostrar que estos africanos que llegan desde 1521, sobre todo con los conquistadores, pues eran individuos que fueron actores claves primero de la conquista, de la caída del imperio azteca, porque lucharon a un lado de Cortés, de las huestes españolas, y por otro, que después de esa famosa conquista o caída del imperio azteca, seguirán llegando africanos o afrodescendientes, si los queremos llamar así, de una manera muy simplificada, que vienen de España, que vienen del sur de Portugal y que son portadores no de una cultura propiamente africana, sino más que nada europea, española, portuguesa. Entonces, bueno, ese es el objetivo ¿cómo se llama? De esta comunicación. Traté de hacer como una especie de línea del tiempo que reflejara un poco cómo se puede hablar de esta presencia. Entonces, marqué un periodo inicial que es 1519 a 1521 y que nos habla de los primeros africanos que llegaron con los conquistadores. Entonces tenemos el caso de africanos o de personajes como Juan Garrido, que era un esclavo que llegó con Cortés y que era de origen congolés, pero que Juan Garrido es un individuo que a pesar de haber sido esclavo, esclavizado, tuvo una historia muy particular, muy interesante, porque para empezar, llega a Portugal, al sur de Portugal, se instala ahí, tiene una formación, digamos, una culturación, una apropiación de la cultura portuguesa. Después, una vez que, obtiene su libertad en Portugal, se va a Andalucía, se va a lo que es Sevilla, lo que es Cádiz, toda esta parte de lo que se conoce en España como Andalucía, y es ahí donde se embarca con destino a América y pasa a América a a unirse a las tropas de Cortés. ¿En busca de qué? De aventuras. Entonces, esa parte de estos africanos o negros, como les dicen en los documentos, conquistadores, y que ese es su nombre, porque participan en la conquista, poco se conoce y poco se les mira desde esta perspectiva, ¿no? De actores de la consumación de una gesta. Generalmente estamos acostumbrados a que se nos digan que llegaron a trabajar a los ingenios azucareros, a las minas de plata, y no, hay una diversidad y un ejemplo de ello es Juan Garrido, que era de origen congolés, pero que muy pronto se aculturó a la cultura europea, sobre todo española y portuguesa. ¿Quién más participa dentro de estas, cómo se llama, de esta conquista o consumación de la caída del imperio azteca? Francisco de Guía, que va a ser también otro afrodescendiente que viene de España, y creo que tenemos que poner mucha atención, perdón, a los apellidos de estos individuos, Juan Garrido, Francisco de Guía, que nos hablan de que son
africanos ya nacidos en la península ibérica. Es decir, no estamos ante los individuos que han nacido en África y que son recientemente bautizados, convertidos, y bueno, todo eso que conlleva, ¿no? La conversión y el devenir esclavo saliendo directamente de África. Otros negros conquistadores que participan en la caída del imperio, perdón, de la colonización española en América es Estebanico, que de él se tiene dudas de su origen, es decir, si era un africano del África subsahariana o si era un morisco, es decir, si era un musulmán, que es el nombre que se les daba morisco a los musulmanes que vivían en España. Bueno, él acompañó al descubridor o al explorador Álvar Núñez Cabeza de Vaca en sus descubrimientos por el Caribe y también por la Florida. ¿Qué es lo interesante de estos primeros negros conquistadores como Juan Garrido, como Francisco de Guía, que participan en la colonización, pero sobre todo en la caída del Imperio Azteca? Es que muy pronto, en el caso, por ejemplo, de Francisco de Guía, que todavía era esclavo y que está en esta imagen en tercera fila al lado de Cortés, es que van a recibir tierras por haber participado en la conquista. Entonces, por ejemplo, Francisco de Guía va a sembrar trigo, va a ser el primero en sembrar trigo en México, va a recibir tierras muy cerca de lo que hoy es el Valle de México, y Juan Garrido también. Es decir, van a convertirse en una especie de encomenderos, es decir, personas que poseen tierras, que también poseen indígenas. Y recordemos que al inicio de la colonización, de la conquista, los indígenas son casi esclavos de los españoles en estas encomiendas. Entonces, ese es un tipo digamos, de la primera llegada de africanos en lo que hoy es México. Y bueno, el caso de Juan Garrido y Francisco de Guía, bueno, es conocido para la historia mexicana, pero también se conoce otros africanos que participaron junto con los españoles en la exploración del continente y en la colonización, como Alonso el Negro, que era como le llamaban, eh, y que él participó en la colonización de lo que es Santo Domingo, hoy República Dominicana. Otra fecha importante para marcar estas inmigraciones, ¿no?, que llegan a lo que hoy es México es 1525 y 1640, que eso es una serie de inmigraciones y es justamente lo que forma parte de mi tesis. Son inmigraciones de negros y mulatos, que es como se les denomina en los archivos, en el documento, perdón, de gente, de mujeres también, que vienen de dónde, que vienen de la parte de Sevilla, que vienen de Cádiz, que vienen incluso de las Islas Canarias, que son posesión española, y que se instalan en donde, en ciudades de reciente creación, sobre todo en ciudades como Veracruz, que son ciudades portuarias abiertas a la navegación y al comercio, y que son ahí en esas sociedades portuarias donde van también a desarrollar y a insertarse en la nueva sociedad colonial como agentes comerciales. También en el caso de las mujeres, va a haber mujeres mulatas libres que vienen de Sevilla, que vienen de Cádiz y que son venteras, es decir, mujeres que venden en las especies de alimentación general, vamos a decirlo así, tiendas que existían en Veracruz en el siglo XVI y que son las encargadas de vender productos. ¿A quiénes? A los marineros, a la gente que llega de Europa y que va hacia la Ciudad de México o que se queda en Veracruz. Hay también el caso de hombres, sobre todo que vienen del barrio de Triana, en Sevilla, y que pasan a Veracruz, como Francisco Hernández, perdón, Francisco González en 1570, que es buzo, que tiene un oficio de buzo, que repara barcos y que es muy importante y que solicita vivir en Veracruz. Hay también el caso de otros individuos que vienen del sur de Portugal, como el nombre de Fernán González, que llegó a ser dueño de una fragata, es decir, como una especie de barco, y que hacía comercio de cacao entre Veracruz, Campeche y Yucatán. Entonces, esas historias dinámicas, vivas,
de afroibérico, como yo les llamo en francés, o afroibérico, si les queremos decir en español, nos muestran otra mirada de lo complejo que es hablar de africanos en México y que nos muestran también que debemos, cuando hablemos de esta población en lo que es México, debemos de mirar un abanico de posibilidades que no solo se circunscriben a la esclavitud. ¿Y por qué insisto como en este punto? Porque justamente ese punto es lo que hace a México diferente de otros países como Estados Unidos, como Brasil, como Cuba incluso, donde las relaciones esclavitud, amo-esclavo, fueron realmente más verticales que en México. En México lo que tenemos, y sobre todo en la costa de Veracruz, son gente que está haciendo su propia historia, que está haciendo comercio, que son dinámicos. Es decir, que no son esclavos. La mayoría no son esclavos. Y bueno, otras migraciones que son las de los luso-africanos, es decir, hijos de portugueses nacidos en las islas como Cabo Verde, que están enfrente de Senegambia, de Senegal y Guinea, que son también marineros, que son comerciantes, que trafican con esclavos de África. Es decir, también tenemos que pensar que son hombres de su tiempo y que la esclavitud no se hace, no respeta, ¿cómo se dice?, parentesco. Es decir, vamos que lo que tienen tal vez en común es que hay una, ¿cómo se puede decir?, alteridad asociada al color de la piel, pero que en su forma de pensar participan también de la esclavitud, que hacen no solo los europeos, sino que la practican todos. Y bueno, unas dos, voy a tratar de ser como más rápida para que me dé tiempo. Otra fase, otro periodo que tiene que ver con las migraciones forzadas, la del 70 al 50, que ahí sí estamos ante estas migraciones de esclavizados que vienen directamente del África, que no hablan español, que no conocen los códigos sociales, religiosos, y finalmente una tercera que es ya cuando se habla de lo que hoy reivindican los afrodescendientes en México, es decir, este mestizaje de población mulata, parda, coyotes, moriscos, que nacen de toda esa miscigenación, de todo ese mestizaje que hubo desde este periodo del siglo XVI. Lo que quiero mostrar aquí es esta presencia de estos afroibéricos en la península ibérica, son negros de Sevilla bailando. El caso de Portugal, en Lisboa, por ejemplo, aquí, un caballero de la Orden de Santiago que va portando, montando a caballo, lo que quiere decir que tiene un estatus particular. El famoso lienzo eh, que narra, ¿no?, está el encuentro entre Cortés y donde está también la Malinche, y está aquí Francisco de Guía, y con Moctezuma, y otro también que tiene que ver con Juan Garrido, está Cortés en el encuentro, ¿no? Entonces, esta presencia es, y bueno, esto aquí puse una imagen de un libro que justamente lo que muestra es esta larga, ¿cómo se puede decir? Larga presencia africana, ¿no? Asociada como a un componente bastante diverso. Y esta necesidad de mirar para entender esta plasticidad, esta flexibilidad y a la vez complejidad del componente africano en México, nos debe de llevar a pensar en otras historias, que son las historias justamente de África con Europa. Es decir, que para entender a estos otros individuos de los que yo les he hablado así en pincelazo, hay que mirar estas viejas relaciones para entender que justamente lo que pasa en nuestro país con esta población de origen africano tiene que ver con otras historias conectadas y tiene que ver con el surgimiento de una globalidad que se da en el periodo moderno. Esta es una imagen como muy clásica del Atlas catalán que representa el imperio de Mali, donde el rey vendía oro. Y bueno, fotos de estos afroibéricos o lusoafricanos que existen en España. Y en el caso de esta pintura, que aunque es un individuo que está en España,
muchos de estos individuos de los que yo les hablo, que pasan a Veracruz, que se instalan, que hacen del comercio y diferentes actividades económicas, tienen estos fenotipos. Entonces, cuando uno ve este tipo de personas, uno puede entender que no está ante esas alteridades que muchas veces, y creo que ahí no le voy a dar mucho gusto a los movimientos afromexicanos en decir, bueno, no se trata de esclavos, ¿no? No se trata siempre de ver al africano como víctima, sino como actor. Y creo que eso es lo que yo busco en esta comunicación, es un poco desmontar que solo hubo esclavos en México de origen africano. Bueno, aquí en estas otras diapositivas les puse, ¿no? De dónde vienen estos otros, que es de los que generalmente conocemos más, ¿no? Porque conocemos el caso en México de Yanga, que fue un líder cimarrón, conocemos también el caso en el caso del Pacífico, que también hubo resistencias de esclavizados. Bueno, estos son los grupos bases, digamos, y que sí representan una buena parte de la inmigración africana en México y que proceden de dos regiones particulares del África, Cabo Verde y Senegambia, y por otro la zona cultural bantú, que vendría siendo como el centro, lo que hoy es el Congo, lo que hoy es Angola, lo que hoy es Gabón, en África. Y bueno, este es un mapa ya bastante viejito que tiene que ver con los ingenios azucareros, ¿no? Que es dónde están estos que les acabo de poner, están aquí, están en la zona azucarera, donde se necesita mano de obra cautiva y forzada para hacer producir azúcar. Y bueno, esta es una imagen del centro de Veracruz, donde les presento, bueno, incluso aquí dice el ingenio, es un ingenio de azúcar, donde estaban estos otros que llegan de manera forzada y obligada y que son vendidos no solo por portugueses, sino que también son vendidos por gente como los lusos africanos. Ya llegando al siglo XVIII, es decir, traté ya, pasé un pincelazo 2 siglos, bueno, ¿quiénes son estos, no? De los que los movimientos afromexicanistas hoy reivindican, pues son estos individuos que están retratados aquí abajo, que son ya, digamos, afrodescendientes nacidos en la Nueva España, con una cultura novohispana que se ha enriquecido de otros mestizajes, principalmente con la cultura indígena, con la cultura española, pero también con esta otra cultura africana que viene de sus ancestros esclavizados y también con esta otra cultura, digamos, mestiza que portan a los afroibéricos de los que yo les hablo, viven en Veracruz. Bueno, aquí están estos, digamos, los negros y mulatos novohispanos. Finalmente aquí les puse como una imagen de lo que es México y actualmente, no es un mapa histórico, o sea, no es ese periodo colonial del que les estaba hablando, pero que muestra estos estados. Aquí no está coloreado Guerrero, pero Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, que hoy en día, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, también la Ciudad de México, fueron los estados que salieron con mayor número de población que se reconoce y se autodefine como afromexicanos. Y solamente y creo que eso puede ser un punto de debate, es muy interesante que el porcentaje de personas de autoadscripción afromexicana, la mayoría se centra en Oaxaca, Guerrero y México. Veracruz salió como en el tercer, cuarto lugar. Y eso es interesante y creo que tiene que ver con esta historia marítima ligada de Veracruz al mundo colonial, que es un mundo colonial muy mestizo, donde no precisamente se está, la identidad no está en función de ser, de qué es, si es ser negro africano o no, sino que es una cultura más ibérica, más europea, más mezclada. Bueno, y finalmente voy a cerrar mi presentación con esta diapositiva, porque yo quiero escuchar también a Coral y escuchar las preguntas. Creo que eso va a ser más interesante de que todo lo que estoy diciendo. Es que hoy en día el gran reto que tiene la historia afromexicana o de los afromexicanos, es buscar construir una historia que reconcilie historia y memoria. Es decir, que esa memoria
no sea solo atávica, ligada a una, ¿cómo se puede decir? A un binomio donde, por consecuencia, si soy afrodescendiente, desciendo de esclavos o desciendo de esclavizados, sino que justamente esa es la riqueza de la población afrodescendiente de México, es que es una población muy diversa, con diferentes trayectorias, con diferentes formas de percibirse, que participó activamente en la colonización de lo que hoy conocemos como México. Y no solamente como esclavizados, sino como esclavistas y como comerciantes y como de diferentes formas, incluso como profesionistas, porque hubo muchos que tuvieron oficios, lo cual era muy importante en el periodo colonial. Entonces, creo que eso nos va a ayudar también a separarnos de otras historias o historiografías como la norteamericana, que están muy permeadas por las ideas de raza y color, y que la historia mexicana no es la historia, su espejo no debe ser ni la historia norteamericana ni otras historias que se han construido así, porque esa es su realidad, pero la nuestra es todavía mucho más compleja que raza y color. Entonces, yo con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Itlali, por esta presentación. Te voy a pedir nada más que dejes de compartir la pantalla ¿Sí? y le voy a ceder enseguida la palabra a Coral y al final tendremos este espacio de intercambio con los participantes y ustedes. Adelante, Coral. Hola, hola a todos por allí. Bueno, me ha encantado mucho el trabajo de Citlali. Estoy como que muy emocionada, que justo son preguntas que yo en mi proyecto, en mi trabajo también me he hecho. Entonces voy a empezar como a compartir pantalla. Allí ya ven, mi escritorio. Ahí se ve ya la diapositiva, ¿pueden ver? Sí, Okay. ahí vemos tu pantalla. Genial. Allí ya se ve, ¿cierto? Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por armar estos ciclos. Creo que es sumamente importante que se empiece a hablar de este tema. Desde hace mucho se ha empezado a hablar, pero es interesante como compartir procesos también con otras personas como Citlali. Estoy muy emocionada por ello. Y bueno, yo les voy a hablar hoy de un proyecto que estoy trabajando desde hace algunos añitos, no tanto. Empecé y llegué a un pueblo afromexicano en el 2014 y en el 2016 como que comencé a trabajar mucho con la comunidad, ¿no? Entonces, yo soy de Veracruz, esta comunidad es de Veracruz también, se llama Coyolillo, está en el centro de Veracruz, en esta región donde bien Citlali lo expuso, que es como esta región del azúcar. Es una región como que está muy cerca del mar, un ayuntamiento, actualmente se llama Actopan, pertenece a Actopan, y bueno, pues ahí hay como una historia también muy interesante de varias haciendas que fueron las que estuvieron muy activas en el periodo colonial, como la hacienda Tortugas o la más cercana, que es la hacienda de Almolonga. Y bueno, mi proyecto se llama Siempre estuvimos aquí y es un proyecto que tiene muchas fases, tiene muchos capítulos, pero porque esto es un tema muy complejo, como bien dice Citlali, y la verdad es que hoy estoy muy emocionada de poder mostrar el capítulo que se llama Álbum. A ver si se puede, ahí está. Este capítulo empezó por allí en el año como del 2017. Yo me acuerdo mucho que, bueno, una de mis búsquedas, o sea,
una búsqueda muy, muy personal, muy íntima, pues tiene que ver también como con mi familia, ¿no? Entonces, siempre estoy como preguntándome, yo soy fotógrafa, entonces siempre para mí las imágenes son como que revelan cosas, ¿no? Y entonces siempre buscaba imágenes y buscaba imágenes, como con este imaginario, como de estas pinturas que mostraba Citlali, ¿no? Que quería encontrar estas imágenes de mis abuelas y mis abuelos, pero bueno, me daba cuenta que yo iba con mis tías, preguntaba, y muchas tías una tía de hecho me dijo, mi tía Amalia me dijo, a ver, Coral, o sea, en esa época nosotros no teníamos cámaras fotográficas, ¿no? Y es verdad, o sea, después me di cuenta que la fotografía en esa época, que 1850, pues era un medio, obviamente, para gente privilegiada, ¿no? No era un medio donde la población podía acceder tan fácilmente. Y ahí es donde me cae el 20, como hacemos aquí en México, donde me doy cuenta que pues al final estas eran imágenes imposibles, que no podía acceder a ellas, pero empecé como a rastrear a mi propio álbum familiar y bueno, empecé a encontrar las fotos de mi abuela, de mi abuelo, empecé a reconocer el fenotipo, por ejemplo, de mi abuelo y el fenotipo de mi abuela, ¿no? Y allí, en mis viajes que yo hacía muy seguido a Coyolillo, que era como este pueblo donde yo había como hecho, bueno, he hecho de hecho como lazos o vínculos que van más allá del trabajo. Eh, entonces como que les platicaba a mis amigos y como que yo soy como una fotógrafa cero estructurada, soy una fotógrafa muy intuitiva en el momento de trabajar. Nunca estoy como, voy a buscar tal cosa porque esto demuestra, no, o sea, solo estoy como tratando como de fluir o intuir cosas y a través de eso voy tomando fotos. Y me acuerdo que cuando le tomé esta foto a Andrés, él es Andrés Acosta, es un hombre de 90 años, de los abuelos de Coyolillo, y yo estaba como platicando con él y eso, no sé, siempre como que Andrés era una persona que como que siempre quería estar allí con él. Qui voulait, enfin, moi j'avais envie d'être toujours là à parler avec lui. Et le jour où euh, le prends en photo, je me suis rendu compte qu'il était vraiment, il ressemblait énormément à mon grand-père. Et, et je me suis dit, mais je ne l'avais pas vu. Comment je n'avais jamais vu ça. Et donc, c'est là que j'ai commencé à enquêter. Mais pour moi, c'était tellement assimilé, tellement normalisé que je ne l'avais même pas vu. Donc, en discutant avec varias personas en Coyolillo, empecé a preguntarle sobre sus álbumes familiares, ¿no? Y enséñame fotos de cuando eran chiquitos, o así, ¿no? Y bueno, estas son fotos que he hecho en el pueblo, ¿no? Por ejemplo. Y luego también tenía una obsesión por el retrato, ¿no? No sabía por qué, pero tenía una obsesión por retratar a la gente. Cuando yo venía de 4 años de hacer solo proyectos de espacios, donde no tenía gente en mis imágenes, y empecé a tener una obsesión de retratar, no sabía por qué, solo retrataba, y entonces me daba cuenta como esta necesidad de ver a la gente, y no solamente de ver, sino también de entender y escuchar, que eso es algo que entendí después, ¿no? Aquí está una foto también como de vida cotidiana del pueblo, y entonces llegó este momento con mi amiga Luisa, que está aquí abrazando a Cristian, su nieto, y me acuerdo que llegó y como que le pregunto sobre su álbum y me enseña esta foto, la de la parte izquierda, donde están sus hijas, es Patty, está con sus amiguitas, ¿no? Y entonces le tomo, o sea, para mí esta foto quedó como en, no sé, se me quedó tan grabada que cuando le hago un retrato a Luisa abraza a su hijo y digo, es la misma foto, o sea, al final es como buscando estas representaciones o como las cosas son como cíclicas, ¿no? Luego aquí está el retrato que al final le hago a Luisa y bueno, es el retrato que a ella le gustó, hicimos muchas fotos
pero al final fue como que ella eligió esta foto, ¿no? Me dijo, ya aquí me dijo, ay, mira, me veo bonita, ¿no? Y ahí es cuando empiezo como a ver, pues, todos estos racismos, microracismos, yo creo que son racismos, que existen, ¿no? Entonces, ella me empieza a decir como que para ella era muy difícil que alguien la retratara. Yo nunca intenté retratarla porque me parecía como que era como una falta de respeto llegar así, a veces la cámara violenta. Entonces yo creía como que voy a esperar y si no, yo la verdad estoy como muy feliz de poder ser amiga de Luisa, ¿no? Y me acuerdo que una vez Luisa me reclama y me dice, oye, ¿por qué no me has retratado? O sea, retrataste a mi amiga, fulanita, perenganito, pero a mí no me retratas. ¿Por qué no? Y para mí fue como, ok, es un reclamo también. Y ahí le dije, bueno, Luisa, yo quiero retratarte si quieres, pero la verdad es que no quería forzar eso, ¿no? Entonces ella me dice, bueno, ven mañana a la tarde, porque voy a estar lista y quiero que me hagas un retrato. Y ahí es donde hacemos este retrato y donde también tomo la foto con Cristian, ¿no? Que ella quería salir con su nieto, por ejemplo. Y bueno, allí con Luisa me doy cuenta de muchas cosas que tienen que ver como con el pasado, pero con el presente, y que tiene que ver también cómo queremos ser vistos a través de la cámara, ¿no? Cómo nos proyectamos ante la sociedad, cómo queremos que nos vean. Y entonces Luisa me decía, es que ven mañana, y entonces voy y está así como se puso toda de azul, se puso unos aretes que me dijo que le gustaban, que habían regalado sus hijas. O sea, al final es esa proyección, ¿no? Y para mí fue como, no sé, para mí fue un gran aprendizaje entender que en realidad como fotógrafos a veces llegamos con una idea pues muy colonialista de la fotografía y nunca nos ponemos a pensar si realmente la persona que estamos retratando le interesa ser retratada de esa manera, ¿no? Y ahí surgen muchas preguntas en mi proceso, pero detona también, empiezo como a buscar estos archivos, ¿no? Con amigos. Todos los archivos tienen marca de agua porque son propiedad de ellos, no son mis fotos, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante también del respeto a estos archivos. Este es el archivo de una amiga mía que se llama Berta López, que es una señora ya grande, 70 años, pero que me empieza a contar la historia de sus hijos y entonces empieza como a sacarme todas sus fotos. Y entonces yo empiezo como a recopilar archivos y luego también sigo haciendo mis retratos, que son como retratos de la gente con la que convivo, ¿no? Con la gente que voy de alguna manera conociendo. Y también algo importante es que no se vuelve como un retrato de, llego y tengo un retrato, sino que es un proceso para llegar al retrato, ¿no? Y que también tiene que ver con un vínculo con la gente. Bueno, esto es como contexto de lo que voy tomando. En realidad yo a veces creo que soy una mala fotógrafa porque voy y hago muy pocas fotos y luego muestro así, he mostrado a mentores y me dicen, bueno, estuviste de 2 semanas y solo traes 30 fotos, ¿qué pasa contigo? Yo creo que tiene mucho que ver como con la convivencia, ¿no? que voy teniendo. Y a veces siento que las fotos no son urgentes, como que las fotos aparecen, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como estas pequeñas como galerías, constelaciones, yo les digo, donde son retratos que yo voy tomando como este o como este de Gisela, Liz y Gisela, y voy poniendo algunos archivos de algunos amigos que me fueron mostrando, ¿no? Eso fue como algo que yo tenía por allí en mente, que me estaba dando vueltas y empiezo como a hacer estos como diagramas, ¿no? Para entender hacia dónde va el trabajo. Aquí hay más retratos. Y bueno, estas como diagramas que voy armando, ¿no? Y justo como decía Ana hace ratito, me voy un poco más rápido, pues ahora, digo, el 2020 fue muy complicado, no pude viajar, no pude hacer nada, no pude visitar por la pandemia, entonces como que empecé a idear cosas o empecé a pensar realmente como cuál era mi papel allí, ¿no? O sea, ok, o sea, tenemos un vínculo,
pero bueno, también soy fotógrafa, pero ¿cuál es mi papel, no, en la comunidad? Y creo que ahí es donde me surge una idea que tiene que ver mucho con la idea de que no había fotos en mi familia. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que en realidad estos archivos se vuelven archivos, sí, íntimos, ¿no? De la historia familiar, pero también son archivos importantes para entender las representaciones contemporáneas de los afrodescendientes. Y ahí es donde creo que surge la segunda parte de mi proyecto, que tiene que ver con el taller de álbum y el taller de preservación y cuidado de fotografías familiares en estas comunidades, ¿no? Y creo que ahí es donde empiezo a responder esa pregunta, ¿cuál es mi papel? Bueno, tal vez mi papel ahí es compartir esto que yo sé para que la gente de allí pueda comenzar a hacer, ordenar, cuidar, preservar sus propios archivos. Y que esas imágenes que yo no pude conocer por muchas situaciones, tal vez que vengan 3 generaciones y ellos sí tengan las oportunidades de poder ver a sus ancestros, ¿no? En estas nuevas maneras de cómo tenemos acceso a la fotografía, ¿no? Ya no es como antes, tenemos acceso a través de celulares, que ya nos hacen como de alguna manera más fácil este acto, ¿no? De poder, decían por allí, de poder conservar recuerdos también, ¿no? Y entonces allí, justo en este marzo que pasó, por fin se dio, los astros se alinean, puedo ir otra vez a Coyolillo y entonces empiezo a hacer este taller de álbum, ¿no? Fue un taller que duró 3 días, es un taller, fueron 14 personas, la mayoría, y es curioso, fueron mujeres, siempre, ¿no? Las mujeres como dedicadas al cuidado y también al cuidado de los archivos. Eso me parece interesante. Por ejemplo, solo fueron 2 hombres, que eran jóvenes, de hecho. Él es uno, es Joel. Estas son algunas imágenes de cuando estábamos allí limpiando, viendo, seleccionando, tratando como de... Y no solamente es como un taller técnico, que eso es algo que quería como también decir, sino que también es un taller como para reconectarnos con las imágenes, ¿no? Como para saber por qué son importantes, quiénes están en las imágenes, cómo es que los ancestros también allí dejan cosas de ellos, ¿no? Y esa es una pregunta que me hago ahora, ¿no? ¿Qué nos dicen a través de la postura, a través de no sonreír o de sonreír? Ahí siento que también hay mensajes. Esta es una parte también en el taller. En el taller es como seleccionar fotos, aprender a limpiarlas, aprender a conservarlas, archivarlas, aprender en qué lugar podemos colocarlas para que no se las coma la humedad, ¿no? Aprender cómo separarlas. Pero también escribimos y escribimos cómo es que estas imágenes son importantes para nosotros, ¿no? Estas son otras imágenes del taller. Y bueno, el taller no solamente como que es ir a compartir esto, sino que también se activa otra cosa que tiene que ver con la muestra de resultados o la muestra de estas fotos a la comunidad, que me parece muy importante. Y entonces empezamos a hacer una sesión, hicimos una cuarta sesión donde hacíamos una edición de todas estas imágenes. Cada persona elegía una foto que era la que más le sentía algo en esa foto, vibraba con esa imagen. Y entonces las pusimos todas como en esta pared y fuimos como seleccionando, como haciendo una especie como de curaduría para contar algo, ¿no? Para contar la experiencia que habíamos tenido en este taller. Ahí están algunas imágenes de cuando se estaban dialogando, ¿no? Qué es lo que queríamos decir, por dónde queríamos ir, por qué esta imagen, por qué no esta, por qué la secuencia. Y al final terminamos con... espera, ya me adelanté mucho. Bueno, esta secuencia que está aquí es como la secuencia final. Hicimos allí como un poco como entender que todo lo que habíamos visto, todas estas imágenes también hablaban de los ancestros, de dónde veníamos,
que hablaban también como de los rituales que se hacen en la comunidad, ¿no? Como los 15 años, como los bautizos, como las piñatas, pero que también hablaba como de con quiénes nos sentimos más afines, con mi abuela, con mi tía, con mi hermana, ¿no? Una frase muy hermosa de una chica que decía, es que a mí me gusta esta foto porque mi hermana me está sosteniendo y para mí que ella me sostenga me hace sentir segura, ¿no? Y eran como estas cosas que también como que van atravesando ya otros temas, ¿no? Que ser mujer en la comunidad, ¿no? Donde son como, por ejemplo, esta es una comunidad que evidentemente también permea el machismo, ¿no? Entonces había como estas nuevas preguntas. Luego me acuerdo que había un letrero que decía Silvia y Octavio unidos para siempre, y entonces una chica como que decía, bueno, es que el amor no es para siempre, y entonces empezaban como a hablar cosas de la deconstrucción del amor romántico, y creo que ahí era interesante ver cómo dos generaciones de gente más joven, con gente, no sé, como de 40, se empezaban a chocar, y todo era a través de las imágenes, ¿no? Y de nuestras propias imágenes. Y bueno, esta es la invitación de la exposición que hicimos. La gente del grupo selecciona esta imagen porque decían que esta imagen como de tanta felicidad, a veces como que les daba esa nostalgia de lo que estaba pasando, ¿no? Ahora en el pueblo, que es muy complicado y que tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, y esta frase también es una frase que sale en el taller y la gente dice, vamos a votar por una frase, y entonces votamos esa frase. Y es la frase de la exposición junto con la imagen que se elige. Y bueno, aquí es un momento de cuando empezamos a montar esta exposición. En realidad es una exposición al aire libre, en una pared que es muy importante, que es muy visible, perdón, en el pueblo, que es el frente del parque. Y bueno, pues ahí estamos montando la expo. Y ahora les voy a enseñar un video. Ok. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Escucharon algo? Sí, ok. Este es Arminda y para sus 15 años, Octavio, ¿no? Sí, Octavio, ajá. Parecen los de las películas, por eso. ¿De veras? Y este es Matilda y mi tío Benito. Sí, cargando una niña. Y decían que era... ¿Cuál es esta? No, es esta. Es esta. A ver, manda. Esta es la greñuda. No, es esta. Ninguna de esas. ¿No? ¿Esto nunca anduvo greñuda? No. Pues ya, diga. ¿Por qué es ella? Esta salió muy bonita, Moncho. Qué oso. Y yo allá. Mira, ¿qué más? Ok, y la otra parte está acá. Yo no sé qué le pasó. Y ahí está tú cuando estaba chiquita que te retrataste con nosotros. ¿Estás mal? Amor, ya. Bueno, y esa es otra parte de la actividad o de lo que hicimos, pero bueno, lo que quería mostrarles era como la parte del taller. ¿Qué? ¿Todavía estoy a tiempo? ¿Me voy o ya me corto? ¿Ya me pasé? Sí. Tienes, no sé, un minuto, digamos, para terminar. Ok, voy a ir rapidísimo. Estas son
ya las fotos que vimos en el video que exhibimos, estas son algunas fotos. Esta también. Esta es una foto como del registro de una imagen que interesaba a una de las participantes rescatar, que ella es su abuela. La foto de los chicos que fueron al taller. Y bueno, por último quería como decirles que este es el primer taller de varios que estoy pensando hacer. Voy a hacer ahora uno en Yucatán, en una comunidad también, y hay una idea también de hacer una en Oaxaca o en Guerrero, un taller. Todavía estoy como checando. Pero también quiero, por ejemplo, en Coyolillo sí vamos a continuar, al menos este trabajo. Hubo mucha gente que le encantó, de hecho hubo hasta reclamos, un señor fue a decir que por qué no le dijimos a él que él quería ir al taller, ¿no? Entonces como que eso fue interesante porque la gente sí le está interesando, sobre todo ver como las imágenes de los antepasados, ¿no? Así nos decía un señor. Y bueno, este proyecto, este es un capítulo que se llama Álbum, y hay un tercer capítulo y quería dejarlo aquí como una puerta que también está abierta y que me interesó mucho ahora que escuché a Citlali, que tiene que ver cómo hablar a través del paisaje sobre la afrodescendencia, ¿no? Y cómo el paisaje también es importante. Yo también soy de Veracruz y siento que el territorio también tiene cosas que decir, ¿no? Y bueno, ahora estoy empezando a hacer como estas intervenciones. Este es mi propio archivo, por ejemplo. Es una foto de mi hermano y yo cuando éramos pequeños. Y lo estoy empezando como a intervenir el paisaje con estos archivos. Como son cosas como intuitivas que me van surgiendo, pero que al final siento como que empieza a conectar todo. Este es un proyecto en proceso. Y bueno, pues esta es una foto que me encanta mucho porque es una intervención en paisaje y justo me encanta que haya coincidido con Citlali en esta charla, porque justo yo también creo que, claro, como que la narrativa nos ha dicho que son esclavos, que los afrodescendientes, que las personas de origen africano que venían a México eran esclavos, pero yo siempre como que los he pensado no como esclavos, sino como personas en resistencia, ¿no? Lo que significa, ¿no? Vender, hacer, resistir en el mismo territorio. Y bueno, con esta imagen, pues ya quiero terminar mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Coral. Increíble descubrir los trabajos de las dos, tanto tus trabajos fotográficos como tus talleres y la investigación de Citlali. Yo había tenido la oportunidad de hablar con ustedes dos, pero de forma rápida y sin necesariamente profundizar mucho. Así que para mí también fue muy interesante, aprendí mucho, fue increíble escucharlas. Y ahora abrimos la mesa a las preguntas. No sé si haya personas en el público que tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario también, si quieran participar. Para los participantes que quieran hacer alguna pregunta hay que escribirlo sobre el chat. Si tienen alguna pregunta, es que veo que algunas personas levantaron la mano. Ah. Mari Carmen, ¿tenías una pregunta? No, tenía más un comentario hacia Coral. Estoy muy conmovida, porque esa es la palabra, estoy muy conmovida. Cuando estaba el video estuve a punto de llorar, porque este trabajo como familiar y el trabajo de memoria, que es algo que yo personalmente reflexiono mucho, y también con el eco a la intervención de Citlali y de esta cuestión de la memoria y de cómo es que se trabaja la memoria también a través de las imágenes, me parece muy interesante su trabajo y nada, quería comentar eso.
No sé si quieren contestar a los comentarios, adelante, ustedes, las dos participantes. Y ahora que Cindy nos mostró cómo agregar personas, si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y la incluimos como panelista para que no sea por escrito y el diálogo sea un poco más... Vivian no va a activar el sonido porque hay este ruido en su casa. Si tienes alguna pregunta, Vivian, adelante. Yo la leo y la traduzco si es necesario. Si no, tienen un comentario de Claudia en el chat, que les agradece en realidad la participación. Claudia estuvo en las 3 mesas. Me da mucho gusto que esta sea una de las que te haya gustado, de las que más te haya gustado. Muchas gracias, Claudia. También a Mari Carmen, muchas gracias por el comentario. También un poco lo que buscábamos, pues yo creo que de alguna u otra forma, lo que se buscaba con este ciclo de conferencias, pues es que la gente que está de este lado del charco, o sea, acá en Europa, en Francia, conociera como esta otra también parte, ¿no?, de la historia de México, porque, como decía Coral en un inicio de su intervención, pues en México hace bastante tiempo, ¿no? O ya desde hace más de 30 años que se viene trabajando como esta parte, ¿no?, de los africanos y sus descendientes en México, pero en Francia particularmente, siempre hay como una mirada más hacia el México indígena, el México mestizo, y hay más como que ha permeado más esta idea, ¿no? También pues porque, bueno, la cultura indígena es muy fuerte y muy importante en el país, pero queríamos un poco como darles esta otra parte de nuestra historia también, que forma parte de nuestro país. Entonces, pues bueno, ese es mi comentario. Me parece que Vimión quería activar el audio. Adelante, si querías hacer una pregunta. Bonjour, je m'éloigne parce qu'il y a parfois des bruits de perceuse. Mais en fait, c'était juste pour dire merci déjà et que moi aussi j'étais très émue. Et pour dire que j'avais aussi développé, moi, en fait, à travers mes recherches sur l'élevage en Guadeloupe, cette même idée que on a souvent l'image, voilà, de l'esclave, des ancêtres sous la figure de l'esclave. Et alors qu'en réalité, effectivement, il y a beaucoup de sources de documents qui donnent, en tout cas que moi dont j'ai pu trouver la trace en partant des enquêtes et qui permettent de montrer justement, et en tout cas moi ça a été mon hypothèse, que c'est précisément le fait que malgré le fait qu'ils étaient esclaves, ils élevaient des animaux, ils avaient des jardins, ils avaient toutes sortes de pratiques économiques en fait, qui a été le corollaire finalement du fait qu'ils aient pu aussi se battre pour obtenir leur liberté politique. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est important de rappeler cette diversité de l'histoire. Alors c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, du coup, on retrouve la même chose ici quand on regarde l'histoire finalement de la Guadeloupe, quoi, et de l'esclavage et de la traite négrière. Et ce qui m'a beaucoup interpellée aussi sur le travail qui est fait sur les photos de famille, c'est effectivement l'importance des savoir-faire aussi, c'est-à-dire de les transmettre, d'apprendre aussi à nos enfants comment on conserve justement des archives, des choses, des documents qui sont importants. Et parce qu'on a affaire à des gens aujourd'hui des jeunes qui pensent qu'on peut trouver tout facilement sur Google, quoi. Mais en réalité, voilà, quand Google est plus là, retrouver des photos de famille, d'archives, etc. Voilà, donc franchement, j'ai été très très contente et heureuse et émue d'écouter vos deux interventions. Et tout ce cycle n'a fait que me conforter finalement
dans l'idée que toutes ces recherches, justement, peuvent apporter de la joie et permettre de voir, justement, de comprendre mieux les choses, la complexité, de voir, justement, des choses très concrètes sur lesquelles on peut agir, comme ces beaux ateliers, c'est vraiment magnifique. Merci, je parle beaucoup, je suis désolée. Merci en tout cas. Coral, pudiste escuchar la traducción, me parece, ¿no? Sí, la estuve escuchando, si no, no hubiera entendido nada. Muchas gracias. Gracias. Pues me da mucho gusto ver tantos comentarios, bueno, escuchar tantos comentarios positivos. Yo estoy muy contenta con haberlas puesto ustedes dos en esta mesa, además. Claro, puso también un comentario en el chat explicando pues, un poco su experiencia también. Tal vez, si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún otro comentario, podamos... Yo tenía, tal vez, Coral, unas preguntas un poco para ti. Justo estuviste hablando un poco del taller, de cómo ha sido. Me gustaría que hablaras un poco de tu práctica, pero en general, porque tú hablas de que son distintos capítulos, tal vez podrías, no sé si tienes ya como una visión de qué otros capítulos vas a desarrollar, además del de la naturaleza, si tiene como un límite o lo vas desarrollando a medida que, en fin, una cosa un poquito más desde arriba de la visión general. No sé si me puedas platicar un poco más sobre eso. Sí, bueno, tengo ideas, ¿no? Que creo que son necesarias. O sea, siento que los capítulos fueron necesarios porque como que sentía que era un tema muy vasto, ¿no? Que era como muchas cosas y llegaba un punto donde siento que al final todo se va a cruzar, ¿no? Como interseccionar. Pero, por ejemplo, el capítulo siguiente, que es el del territorio, el de la ruta, es un capítulo que lo quiero extender, ¿no? O sea, me gustaría extenderlo no solo a Veracruz y también ir a Tabasco, como bien decía Citlali, ahora sale que Morelos, en el censo de población en México, se revela que Morelos también es un lugar de personas de origen que se autoescriben como personas afromexicanas, y me interesa mucho como eso, como transitar estos territorios y entender mucho qué significa eso, ¿no? Yo entiendo un poco más de Veracruz porque, bueno, yo nací allí, pero me interesa mucho empezar a ir a expandir esta ruta. Y también tengo como pensado hacer un tercer capítulo que tiene que ver como con los actores de la lucha actual de Afroméxico, ¿no? O sea, me interesa mucho, yo estudié periodismo, pero bueno, al final me incliné mucho por hacer fotografía y bueno, como periodista, que nunca puedo negar, tengo muchas ganas como de ir, entrevistar, escuchar, ¿no? Como todos estos procesos de resistencia actuales. Y creo que eso me parece como que será un siguiente capítulo también. Y hay un epílogo que es como algo como escondido, muy personal, y que tiene que ver con la búsqueda de mi propia familia, ¿no? Con la búsqueda no solamente de mis raíces, sino con la búsqueda como crítica de mi genealogía, ¿no? Que tiene que ver en por qué mi abuelo llega a ese lugar donde llega, qué pasa, porque como que ya como que me he empezado como a documentar mucho sobre, evidentemente, pues todas las opresiones que las personas afrodescendientes en México también de alguna manera pues les fueron impactadas, ¿no? Y desde ahí es donde me interesa contar también la historia de mi familia, ¿no? No solamente como desde el romanticismo, de la sangre africana, sino que quiero contar cómo ser de origen africano también impacta en el presente, en la vida de mi papá, en la vida de mi abuelo, y cómo eso también pues habla de un Veracruz actual, por ejemplo, ¿no?
de un Veracruz que no solamente tiene estas lindas tradiciones, como el discurso oficial quiere decir, sino que también estamos permeados actualmente por el crimen organizado y por la violencia, ¿no? Y creo que desde ahí es donde se activa este nuevo capítulo, epílogo, que es la historia de mi familia, ¿no? Y la historia de muchas cosas que repercuten en el presente también. Uh-huh. Yo tengo una pregunta para Coral, porque me gustó mucho su trabajo, o sea, lo que ella está haciendo en la comunidad en el pueblo de Coyolillo. Y yo me quedé con una duda. ¿Tu familia es de Coyolillo? ¿O tú escogiste Coyolillo porque es conocido que es una comunidad afrodescendiente? Entonces me quedé con esa duda. Bueno, creo que para responder esa duda, cuando yo empiezo en Coyolillo, yo voy a Coyolillo por una necesidad muy personal, ¿no? Por un asunto en mi vida, ¿no? Que me llega allí. Yo nunca voy como, sí, Coyolillo, porque no, o sea, yo en realidad llego por otras circunstancias. Mi familia no es de Coyolillo, pero hace como 6 meses, rastreando el origen de mi abuelo, mi bisabuelo, me empecé a como encontrar, bueno, me gusta mucho rastrear cosas y así, entonces me encontré como con un censo de 1930 y mi bisabuelo, que se llamaba Wenceslao, es de un lugar que está muy cerca de Coyolillo, que se llama Cerrillos, está por Alto Lucero. Y eso para mí fue como un descubrimiento. Me acuerdo que eran como las 2 de la mañana porque me encanta trabajar en la noche, y entonces le hablo a mi papá y le digo, papá, encontré esto. Y mi papá me dice, ¿cómo sabes eso? Y le empiezo a contar y dice, sí, es que yo siempre supe que mi abuelito Wences era de por allá, pero nunca supe exactamente de qué lugar, ¿no? Y ahora, pues me doy cuenta que Cerrillos está como a 30 minutos de Coyolillo, y no sé, me sorprende mucho también esa parte, ¿no? Y creo que es importante contarla porque yo no nací allí, ¿no? Pero ni mi familia es de ahí, y mi familia tiene como una tradición de rancia que también tiene mucho que ver con lo que les decía hace rato, ¿no? Mi bisabuelo nace allí, pero de allí se va a Nautla, y de Nautla se va a Tlapacoyan, que es donde nace mi papá. Es todo una cartografía también. Gracias por tus respuestas, que me quedé con esa duda del por qué Coyolillo. Gracias. Uh-huh. Y tengo una pregunta para terminar y luego ya los libero, porque yo sé que aquí en Francia es un poco tarde. Es una pregunta para ti, Citlali. Me preguntaba ahorita, en realidad, escuchándote hablar también, si hay dentro de esas inmigraciones que ves, existen también tal vez, aunque seguramente son posteriores, o puede ser que sean posteriores, no de la colonia, pero inmigraciones que suceden adentro del territorio latinoamericano. No sé si tú has tenido la posibilidad de trabajar sobre eso, porque también igual y te pregunto algo que no es necesariamente tu área de... No lo sé, te dejo, no sé si fue claro. Ajá. Sí. No, yo en realidad lo que no he encontrado que se muevan mucho al interior, aunque por ejemplo en el caso del mulato portugués, que así está en el documento, mulato portugués, que venía del pueblo de Tavira, en Portugal, está muy cerca de Huelva, en España. Es muy interesante porque ahí sí hay una, ¿cómo se puede decir? Se mueve hacia el interior, pero siempre sobre la costa, llega a Veracruz, pasa de Sevilla, ¿no? De Sevilla se pasa a Veracruz, y en Veracruz él es dueño de una fragata, una especie de barco, y se desplaza hacia una ciudad, a una villa, perdón, que es la villa de Santa María de la Victoria en Tabasco, que hoy en día ya no existe, pero que en el siglo XVI existió, ¿no? Porque fue de las primeras fundaciones españolas, y ¿cómo se dice? Esta villa, que está pegada al Golfo de México también, bueno, él hace comercio a través de la navegación,
de cacao, de ixtle, de sal, de algodón que se produce en Chiapas, y es un poco como su red comercial. Entonces, yo ya no reconstruí más su historia, ¿no? De quiénes eran sus amigos, pero sus amigos eran todos españoles, y él hacía comercio a través de la navegación. Pero bueno, si lo vemos de una forma, sí se desplaza, ¿no? De Veracruz hacia abajo, hacia Tabasco, y es ahí donde muere. Por eso me lo encontré por pura casualidad, porque es un documento de bienes de difuntos, y entonces ahí me encontré que era mulato, que era portugués, que había nacido en Tavira, que era dueño de una fragata, y pues había acumulado, eh, ¿cómo se dice? Había acumulado bastante dinero para esa época, para el 20,000 pesos de oro común en aquella época, del siglo XVI, era un buen capital. Entonces es como muy, ¿cómo se dice? Hay este tipo de historias, ¿no? Me ha costado mucho trabajo encontrarlas, pero justamente en mi caso es un poco como el de Coral, pero hacia la historia, en el sentido de que siempre me llamó la atención el cómo en Veracruz, yo soy también de Veracruz, pero de una zona más hacia abajo, muy pegada al puerto, me da mucho la atención cómo la gente, incluso esta idea de decirse, hey, negro, negrito o negra, no tiene una connotación peyorativa, es decir, no es negativo como sucede en otras sociedades del mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé, me imagino en Estados Unidos decirle a alguien así, hey, negro, es fuerte. O incluso, no sé, en Brasil también, ¿no? O sea, hay como todo un juego. Y a mí me llama mucho la atención cómo en Veracruz esto es como una línea que se rompe y que no existe como una negación, o sea, como un desprecio. Y también cómo, por ejemplo, y justo hablando de este censo del que hablaba Coral, el puerto de Veracruz, que es un puerto que históricamente se construyó, o sea, la gente por ejemplo, en el censo de 1529, estamos hablando de los primeros años de la colonia, hay 600 personas, 500 son negras, así lo dice la descripción, de esas 500 hay negros y mulatos. Y luego tú vas a 1600, es decir, siglo XVII, y encuentras que la mayoría de la gente, 5,000 ya, hay 6,000, perdón, en 1600 hay 7,000 personas viviendo en Veracruz, de las cuales 5,000 se dividen en negros y mulatos. O sea, siempre fue un puerto de afrodescendientes. Y lo interesante es que hoy en día, en el censo, ese puerto afrodescendiente construido por africanos, en un sentido amplio de lo que es construcción, no es el que más se reconoce como afrodescendiente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, trato como de buscar estas otras historias, como entender, ¿no? Como estos individuos que en el documento están señalados por su color de piel, o sea, hay una referencia, por eso me los encuentro, pero son gente que hablan español, que hablan varias lenguas, que se mueven, que se desplazan, son cosmopolitas, ¿no? Lo que podríamos decir hoy en día. Entonces, no tienen propiamente una identidad que conecta hacia lo afro, su identidad está conectada hacia lo europeo. Entonces, un poco como intentando entender una parte, ¿no? Yo sé que Veracruz no es México, que hay muchas diversidades, ¿no? Pero siempre me ha llamado mucho esa atención. Y que cualquiera que visite Veracruz, pues se va a dar cuenta que ahí hay mestizaje con lo afro en muchas cosas, pero bueno, es un poco más o menos lo que creo que ya me extendí. Pero bueno, ya expliqué un poco más. Muchas gracias. No te preocupes, gracias por la respuesta. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Quería agradecerle mucho a Coral y a Citlali por venir y por responder tanto comentarios como preguntas, y a todas las participantes, las que nos siguen desde la primera mesa y las que llegaron el día de hoy. Pues espero verlas pronto a ustedes y a los participantes en alguna otra mesa. Muchas gracias y pues buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas Adiós. noches.